Durante mucho tiempo te ha vendido el gobierno de Sheinbaum que el peso es una muestra de fortaleza de la economía, como si fuese algo que demuestra que todo va bien. Pero claro, una moneda no es fuerte porque aguanta gracias a la entrada de remesas del exterior por la inmigración. Una moneda es fuerte cuando detrás hay unas cuentas sanas, crecimiento, inversión, confianza y margen real. Y eso es justamente lo que le falta a México. México está en estancamiento y además con unas cuentas públicas completamente descontroladas. Porque si se suma un déficit muy elevado, una enorme carga fiscal como es la de Pemex y menos remesas, entonces lo que empieza a generarse es lo que percibe cualquier ciudadano de México, una inflación que no termina de ceder y lo que tienes no es estabilidad, lo que tienes es una ficción y es una ficción muy cara porque esa ficción no se puede sostener eternamente y la pagan los ciudadanos. Quédate hasta el final porque aquí la pregunta no es si el peso va a caer o no va a caer. Esa no es la cuestión. Sigue soportado por una gigantesca cantidad de remesas del exterior. La cuestión de fondo es otra, que sostiene al famoso superpeso. ¿Por qué ese soporte se está debilitando y por qué Sheinbaum ya no tiene ni el dinero ni el margen para seguir vendiéndolo como un éxito? Lo primero que hay que entender es esto. Sheinbaum no heredó estabilidad y además de no heredar estabilidad, no ha mejorado las cuentas públicas. La consolidación fiscal es prácticamente inexistente. Ella no heredó estabilidad, efectivamente, heredó una factura y no es una factura pequeña. El propio presupuesto reconoce que México cerrará 2025 con un déficit del 4,3% del Producto Interior Bruto y que en 2026 bajará, si es que baja, apenas a 4,1, porque como ya saben los mexicanos, la economía no crece, está en estancamiento y eso no es una corrección seria, eso no es orden fiscal y eso no es cuarta transformación, eso es seguir gastando de una manera descontrolada por encima de lo que se puede, mientras te cuentan que todo esto está bajo control. Y la verdad es que se está acabando la gallina de los huevos de oro, o por lo menos se está reduciendo de una manera significativa. Se está acabando la fiesta fiscal y la cuenta sigue abierta y creciendo. Y la cuenta, claro, la pagan siempre los contribuyentes, los ahorradores, las personas que reciben un salario y que viven de su trabajo. Además de todos los problemas generados por una política fiscal imprudente, tienes el gran lastre que el oficialismo intenta disfrazar cada día, que es Pemex. Pemex ha cerrado 2025 con una deuda financiera de 85.200 millones de dólares, además de 24.180 millones que todavía le debe a los proveedores. Y por si fuera poco, encima la señora Sheinbaum se permite regalar petróleo de México a Cuba, para que ya se llegue al máximo nivel de paroxismo. Y por si fuera poco, no se puede olvidar que se enfrenta solamente en un año a más de 13.400 millones de dólares en vencimientos de deuda. Pemex al borde de la quiebra. Esto no es una empresa estatal fuerte defendiendo al país y fortaleciendo la industria. Para nada. Esto es una máquina de deuda y de clientelismo que encima se permiten utilizar para regalarle petróleo a la dictadura cubana que después, por supuesto, lo revende para lucrarse ellos mismos. Una máquina que sigue tragándose recursos, deteriorando la credibilidad fiscal de México y obligando al gobierno a cargar con una bomba de relojería que no deja de crecer. Y aquí
está el corazón del engaño a los ciudadanos de México. Se habla constantemente en los medios de comunicación sobre el concepto este del superpeso. El superpeso, un peso fuerte con respecto al dólar, no era una señal de fortaleza estructural, era una señal de equilibrio frágil. Se ha sostenido con unas enormes remesas, con entradas de dólares y con una percepción de estabilidad que hoy se ve mucho más débil. Banxico deja la tasa en el 7% el 5 de febrero. Y cuando un país necesita pagar ese precio, 7%, para sostener la estabilidad monetaria, eso no es una demostración de salud. Eso es dependencia del dinero caro. Se tiene que subir las tasas para que haya un poco de inversión. Es más, para que no se escape el dinero que entra en México por las remesas de los inmigrantes. Fortalecer una moneda por remesas de inmigrantes claramente no es una señal de la fortaleza de la economía interna. Será, como mucho, una muestra de la fortaleza de la economía de Estados Unidos, que es de donde están mandando el dinero. Eso es decirle al mercado: no puedo darte confianza, así que te pago más para que te quedes como puedas. Y claro, el relato se está complicando todavía más cuando empieza a entrar menos dinero por esas remesas. En enero de 2026, las remesas han caído a 4.594 millones de dólares, que es una caída ligera, pero una caída del 1,4%. Y aquí hay que decirlo como es. Esto no es un detalle. Las remesas no son un dato decorativo para una nota económica. Son consumo, son renta, son comida, son medicinas. Son millones de hogares sosteniéndose con ese dinero. Y cuando ese flujo se enfría, México, que ha estado aprovechando ese flujo para disfrazar sus desequilibrios fiscales, pierde oxígeno social y también pierde uno de sus grandes colchones de divisas. Es decir, si el gobierno de México, primero con López Obrador y después con Sheinbaum, se ha aprovechado de esa enorme entrada de remesas para disfrazar sus desequilibrios estructurales y no ha hecho nada para mejorar la economía y deja, como ha hecho la señora Sheinbaum, una economía en estancamiento, lo que está pasando es que el efecto placebo de las remesas va a generar un menor impacto cada vez en la economía de México. Y es importante señalar lo siguiente: esto es una de las trampas del relato oficial. Te pueden decir que es un mal mes, te pueden decir que ya rebotarán las remesas, pero la película completa cuenta otra cosa. Si vemos los datos, BBVA confirma que en 2025 se cerró con una caída del 5% prácticamente en las remesas, la primera caída anual después de 11 años seguidos de crecimiento. 11 años. Es decir, no estamos viendo un tropezón, estamos viendo que uno de los grandes amortiguadores de la economía mexicana, que disfraza los desequilibrios fiscales de la señora Sheinbaum, ha dejado de empujar y de ayudar como antes. Y cuando se debilita ese amortiguador y no hay ningún otro, porque no hay crecimiento, porque no hay consolidación fiscal, porque no hay control del gasto, porque no hay atracción de inversión como merece México, etcétera, cuando se debilita el amortiguador y el efecto placebo de las remesas, todo lo demás se vuelve mucho más frágil. Además, no es solamente que entre menos dinero, es que ese dinero también rinde mucho menos. En la primera mitad de febrero, la inflación anual ha subido al 3,9%. Y es más importante, porque la subyacente se ha ido al 4,5%, es decir, muy por encima de lo que son los niveles de objetivo del Banco Central. Y esto es clave, porque Sheinbaum te habla de el superpeso y te habla de la inflación controlada, pero la inflación no está controlada. Esto es absolutamente esencial, porque cuando sube la subyacente, el problema ya no está solamente en un producto volátil o en un susto temporal, el problema está en el sistema, está en la estructura de precios de la economía. Y eso significa que el alivio que te prometen es mucho menos evidente de lo que dicen. Te prometen subvenciones, te prometen ayudas, pero la realidad es que la vida de los mexicanos es cada vez más cara y además que la inflación no está bajo control. Aquí tenemos
Otra consecuencia muy clara, si la inflación no termina de bajar, el Banco Central de México tiene mucho menos margen para recortar tasas. Y si no baja tasas, el dinero sigue caro. Y si el dinero sigue caro, tienes menos inversión, menos crédito, menos dinamismo y más presión sobre una economía que ya llega tocada por un elevadísimo déficit fiscal y por Pemex. O sea, el gobierno necesita aire, pero la realidad de sus malas políticas hace que la realidad de los precios le quite ese aire a la economía. Y esto no es una casualidad, es el resultado de haber deteriorado los fundamentales de la economía y pretender que no pasa nada. Aprovechar una gigantesca entrada de ingresos por remesas, de divisas. Eso debería haber reducido dramáticamente la inflación, y que la inflación esté en más del doble de la titular y también la subyacente, más del doble del objetivo del Banco Central, muestra que no solamente se ha despilfarrado la entrada de divisas, que debería haber enfriado la inflación, sino que la política de disparar el gasto público, que es emisión de moneda, y el déficit, que es emisión de moneda, empeora la situación para todos los ciudadanos de México. El peso no necesita caer para que se note que el problema es grave. Y aquí está el punto más importante. El peso no necesita desplomarse desde el punto de vista de los mercados. Ese es el error de análisis que comete mucha gente. El problema real es otro. El problema es que el peso se vuelve más vulnerable y que el poder adquisitivo del mismo empeora a pesar de tener un peso relativamente fuerte. Es decir, si el peso está alto y está fuerte, gracias a las remesas, y a pesar de tener una moneda aparentemente fuerte contra el dólar, la inflación está descontrolada, entonces el efecto positivo de enfriamiento de la inflación que genera una moneda fuerte desaparece completamente por el exceso del gasto público y el exceso de emisión monetaria que hace el gobierno vía gasto y déficit. Déficit completamente descontrolado. Pemex, una carga al borde de la quiebra. Tasas caras, remesas más débiles, inflación muy elevada, superpeso que no descansa sobre fundamentales sólidos y que ni reduce la inflación ni reduce las tasas. Y todo esto descansa sobre equilibrios cada vez más caros, más artificiales y más inestables. Durante un tiempo, el oficialismo podría vivir del relato. La cuarta transformación había generado un peso fuerte, estabilidad, programas sociales, superpeso, control, todo muy bien empaquetado desde el marketing. Pero 2026 empieza a romper ese discurso. 2025 fue un año de estancamiento, elevada inflación y elevado déficit. 2026 va a ser muy parecido, porque cuando se enfrían las remesas, cuando la deuda sigue pesando y cada vez pesa más, cuando Pemex sigue drenando recursos y empeorando, encima se le regala petróleo a la dictadura cubana, y cuando la inflación no termina de ceder, sino que además sube, ya no basta con repetir que está todo bajo control, como dice la señora Sheinbaum, no basta, porque es nada más que marketing, porque cuando se acaba el dinero fácil de las remesas, la realidad termina imponiéndose, y eso es exactamente lo que empieza a pasarle a Sheinbaum, que se le desgarra el relato, y encima intenta vender reformas políticas y hablar de ahorro institucional cuando el agujero económico sigue creciendo. Y esto es lo más alucinante. Lo más alucinante es pensarlo, que es el despilfarro de la renta petrolera, de la riqueza natural, de la gigantesca entrada de divisas por remesas, de todos esos vientos de cola, ¿de acuerdo? Y la economía en estancamiento, alto déficit y alta inflación, haciendo más pobres a los ciudadanos de México. La trampa fiscal de México no está en un solo dato, está en la combinación déficit elevadísimo, Pemex como lastre, menos dólares entrando por remesas, inflación sin control y una moneda que ya no tiene el mismo colchón. Por eso, el problema de Sheinbaum en 2026 no es solo gobernar, es gobernar cuando ya se acabó el dinero fácil. Cuando se acaba el dinero fácil, el superpeso deja de parecer una fortaleza y empieza a verse como lo que siempre fue, una ilusión cara de sostener.
Que no te engañen, cuando se rompe una ilusión así, la factura siempre la paga la clase media, el pequeño empresario y el que ahorra en moneda local. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Sheinbaum ha despilfarrado la gigantesca entrada de remesas, la riqueza petrolera, un entorno en el que tenía todos los vientos de cola de la economía mundial, las exportaciones y el potencial de la economía mexicana. ¿Y qué es lo que ha hecho? Lo que ha hecho ha sido disparar el gasto público, disparar el déficit, empeorar la inflación, empeorar, desde luego, la situación fiscal del país y además dejar la economía en estancamiento. Que no te engañen.